Bueno, Mariano, muchas gracias por esta convocatoria para recordar la gesta de Malvinas de hace 40 años, habiendo participado yo de una forma muy nimia, digamos, porque era guardia marina en mi primer año de oficial, recién arribado de la fragata Libertad, y habiéndome desempeñado durante la guerra a bordo del portaaviones ARA 25 de Mayo. Vale resaltar, o digamos, quiero aclarar que en la Operación Rosario, que fue la operación de recuperación de las Islas Malvinas, a partir del 2 de abril, yo no estaba presente a bordo del portaaviones. Yo me encontraba haciendo el curso de piloto en la Escuela de Aviación Naval y recién fui destinado al portaaviones cuando se supo que la flota británica venía para el Atlántico Sur. Así que creo que fue el 8 de abril, yo dejé el curso y ahí junto con otros dos proyectos de piloto nos mandaron a uno al crucero Belgrano, otro a la corbeta Guerrico y a mí al portaaviones. Ya aclaro que mi compañero y amigo, ¿no? Compañero de promoción, el que fue el crucero Belgrano, falleció en el hundimiento, en el naufragio, el 1 de mayo. Este, perdón, el 2 de mayo. Así que yo llegué al portaaviones, creo que fue el 9, viajamos el 8 de la noche, el 9 de abril llegamos al portaaviones. Este cambio de destino se originó en que mientras la flota está en tiempo de paz, ordinariamente no está cubierta por personal al 100%. Ordinariamente está en el orden del 80%, algo así, porque, por ejemplo, no está municionada, los buques no están municionados porque la munición en ámbito marino, ¿no? Salado, humedad y temperaturas que no son apropiadas, se deteriora. Entonces se guarda en los depósitos de munición en tierra. Distinto es ya fue cuando se supo que los británicos venían, ahí había que ir al combate. Entonces ahí se amunicionan todos los buques y se los prepara con abastecimientos para durar la mayor duración posible. O sea, con el 100% de abastecimientos de todos los tipos. Es en ese momento cuando nosotros a tres nos sacan de la escuela de aviación y nos mandan a completar los buques que te comenté. Bueno, el 9 yo llegué a Puerto Belgrano, me incorporé al portaaviones que estaba en dique seco, le estaban haciendo una reparación al portaaviones. Ahí hice, viste, conocimiento de buque rápido, una cosa básica que había que hacer, estudiar el buque y entre otras cosas, por ejemplo, aprender a abandonarlo en la oscuridad. No sé, que había que hacer un adiestramiento en tierra previo al embarco para ir a la guerra. Y a mí me destinaron dentro del buque al departamento máquinas, en particular al cargo propulsión, y dentro de propulsión a una de las dos máquinas que tenía el portaaviones, que eran las máquinas de proa. Había unas máquinas de proa que daban potencia al eje derecho y a la hélice derecha del portaaviones, y unas máquinas de popa más atrás que la anterior, que terminaban en el eje y la hélice de babor o de la izquierda del portaaviones. La máquina de proa tenía la peculiaridad que contaba con un sistema automático y alimentaba, que compensaba la pérdida de vapor o el desvío de vapor que se hacía para la catapulta de lanzamiento de las aeronaves. Que como podrás saber, bueno, los aviones para ser impulsados no les alcanza con su propia potencia, necesitan de viento adicional que es generado por la velocidad del buque, el portaaviones se lo pone proa al viento para que sume el viento real que hay y al mismo tiempo el buque cuenta con una catapulta que lo que hace es impulsar, aumentar la velocidad de los aviones para que con esa velocidad final puedan volar transportando el combustible necesario
para llegar al objetivo y el peso de armas necesario para producir el efecto deseado. Así que esas máquinas contaban con eso. Bueno, me parece que fue el 12 de abril que zarpamos. Ahí, al día siguiente, un día como hoy, que hoy es 28 de abril, bueno, un día como hoy, la flota zarpó con destino a Malvinas para la recuperación de las Malvinas. Yo estuve a bordo a partir del 12 de abril, hoy es 28 de marzo, el 12 de abril fue cuando se zarpó para defender a las islas. Y bueno, hubo alguna falla, la salida, hubo que entrar nuevamente a puerto, y seguidamente con toda la flota y los aviones a bordo, el grupo aeronaval embarcado, que contaba con aviones A4Q, que servían para ataque naval, defensa aérea y reaprovisionamiento de combustible. Eran 8 aviones A4Q. Después los aviones Tracker, de guerra antisubmarina y exploración antisuperficie. Y los helicópteros Sea King, especiales para la guerra antisubmarina, y los helicópteros Alouette, que eran de propósitos generales, pero una función que por ahí parece intrascendente, pero muy importante, que es la búsqueda de rescate, ¿no? Por ejemplo, por si algún avión se va al agua. La tripulación constaba de unos 1.600 hombres. Ordinariamente el portaaviones estaba en el orden de los 1.000 hombres, pero ya completado con toda la tripulación, el buque contaba con unos 1.200 hombres propios del buque, unos 300 del grupo aeronaval embarcado y el otro, digamos, unos 100 o menos de 100, que eran del comando de la flota de mar, que era básicamente el comandante de todas las operaciones en el mar, ¿no? No era el comandante de operaciones navales, pero sí que era el comandante en escena de la acción, el comandante que estaba embarcado. Ese comandante era el contraalmirante Walter Alara. El comandante de operaciones navales que estaba en tierra era el vicealmirante Lombardo. Bueno, al cabo de, creo que de 3 o 4 días de navegación, ya estábamos nosotros en la posición al noroeste de Malvinas. Para que nos hagamos una idea, era frente a Puerto Deseado, o sea, al sur del Golfo San Jorge, a la altura de Puerto Deseado, y a unas 200 millas náuticas de la costa. Esto es al noroeste de Malvinas. Y ahí se empezó a tener contacto con la flota británica. Y bueno, los aviones Tracker eran los exploradores que empezaron a detectar los contactos de superficie. Y bueno, se llegó así el día 1 de mayo, que fue un día crítico porque la flota británica ya estaba en proximidades de Malvinas, al noreste de Malvinas, y un avión Tracker el 1 de mayo detectó la flota británica a una distancia en la cual se presumía, o era casi una certeza, que los británicos no nos tenían porque por sus medios embarcados no tenían exploración de alerta temprana, solamente usaban los radares de los Harrier para poder encontrar buques de superficie. Así que en esas condiciones, el 1 de mayo no se realizó el ataque, ya la meteorología tenía viento muy, muy calmo. Hay ciertas dudas de por qué el 1 de mayo no se hizo un ataque. Y fue así que se llegó al 2 de mayo a la mañana, con una calma muy importante, y cuando todo mostraba que había la intención de lanzar un ataque al
a la mañana, a la salida del sol, a la madrugada, con las primeras luces del día 2 de mayo, había una calma total en el Atlántico Sur, que yo puedo corroborar porque el buque no se movía para nada. Hubo en la noche y a última hora del primero lanzamientos de aeronave que yo veía desde las máquinas digamos, que se usaba la catapulta. Eso era para los aviones tracker. Y bueno, en esa madrugada del 2 de mayo yo recuerdo que hubo algunas órdenes de máquinas de que el portaaviones diera máxima velocidad y máxima presión de vapor para lanzar los aviones, pero bueno, el ataque nunca se llegó a concretar. Así es como hay versiones que dicen que no se efectuó porque la meteorología no suministró el viento real en superficie necesario para que los aviones A4 pudieran llegar a la flota británica con el combustible y las armas necesarias, y otras versiones que dicen que no se hizo esperando una posible negociación, ¿no?, por parte de Perú como intermediario para apaciguar las aguas con el Reino Unido. Lo cierto es que el 1 de mayo se produjeron los primeros ataques británicos sobre Malvinas y, bueno, se confirmó que el ataque que hizo el Reino Unido sobre el crucero Belgrano, eso fue lapidario, ¿no es cierto? No solamente los ataques con los aviones Vulcan sobre el radar de Puerto Argentino, el ataque de los aviones Harrier sobre Puerto Argentino, sino el hundimiento del crucero ya determinó la ruptura total de las posibles negociaciones que a lo mejor se estaban esperando acá como una forma de, bueno, listo, ¿no? Sembramos, ¿no?, la bandera de la paz en forma equitativa y nos vamos a negociar. Ya producidos esos hechos bélicos, fue con el inicio de la contienda. Eduardo, ¿cómo Sí. se componían los grupos de tareas para ese 1 de mayo y 2 de mayo para hacer ese ataque sobre la flota británica? Bueno, estaba el portaaviones, que era el buque central de la flota del norte. Estaba el destructor Santísima Trinidad y el destructor Hércules, que eran dos destructores de origen británico que habían sido comprados nuevos, eran Fórmula 1, eran los mismos destructores que tenían los británicos para defensa aérea. O sea que eran dos armas importantes de la flota argentina y en el estado del arte, ¿no? De lo que era 1982. Después dos corbetas, perdón, las tres corbetas francesas A69, que conformaban un grupo particular, separado, pero que también daban protección a la flota, y un buque tanque, que era el que obviamente brindaba los suministros de combustible. Y por el lado sur, conformando una pinza por el lado sur, estaba el crucero Belgrano con dos destructores de los viejos que tenía la Armada en aquel entonces, de origen norteamericano, de la Segunda Guerra Mundial, que conformaban una flota que constituía cierta distracción más que una amenaza, ¿no? Aunque a la vista del oponente eso nunca se puede medir bien, porque también hay que reconocer que el crucero Belgrano, por ejemplo, tenía misiles Exocet Marmar 38, o sea que de alguna forma constituían una amenaza de superficie. Así que con todo esto tenemos que al norte estaba el portaaviones con el grupo aeronaval, ¿no?, con los aviones embarcados y una cortina que le daba la seguridad. Y el grupo de corbetas que ante un eventual primer ataque aéreo, debido a su baja superficie ecorreflectora en el mar, posibilitaban un mayor acercamiento sin ser detectados y de alguna forma dar un segundo golpe en el caso de que el primero fuera certero, ¿no?, exitoso, efectivo, digamos. Y por el lado sur había una fuerza, bueno, de escasa magnitud, pero que constituía también un riesgo para la flota británica. Por eso es que, de alguna forma, la flota británica siempre se mantuvo al este. Al mismo tiempo, el ataque concreto al crucero Belgrano confirmó la presencia submarina
de la flota británica. Y no con cualquier cosa, sino con submarinos nucleares. Submarinos nucleares que significaban para la flota argentina una amenaza casi imposible de contrarrestar. Los submarinos nucleares, cuenten o no con armamento nuclear, dan una velocidad que es hasta superior a la de los buques, según el caso. Entonces, cuando un submarino puede correr a un buque, lo puede atacar desde los 360 grados. Y una de las formas de eludir a un submarino por parte de un buque es, si es convencional el submarino, es confiando en poner distintos rumbos que lo descolocan en su posición en el submarino porque el submarino no puede perseguir al buque. En cambio, cuando es nuclear, esa táctica no sirve porque una vez que lo ubica el submarino el buque, lo puede seguir y lo puede atacar desde 360 grados. O sea que no hay cortina que pueda proteger a un blanco, digamos, o sería muy importante, muy grande la cortina de muchos buques para darle protección a un núcleo cuando pueda ser atacado de todos lados, ¿no? Si uno sabe que puede ser atacado nada más que desde la proa, bueno, listo, todos los escoltas se ubican en la proa, disuaden al submarino y el submarino o se infiltra o se desplaza para evitar ser detectado, y en un momento queda fuera del alcance del buque, del núcleo, de la fuerza de superficie que se va desplazando, y ya no lo puede atacar más. Eso no ocurre cuando hay un submarino nuclear. Y bueno, ese submarino nuclear lo que hizo fue definir prácticamente la existencia de esa zona de exclusión total que habían declarado los británicos alrededor de Malvinas por unas 200 millas de radio, ¿no? Bueno, acá yo me alejo un poquito de lo que era el tema del portaaviones. Aparece toda la situación de si el crucero fue hundido legal o ilegalmente en función del derecho internacional de los conflictos armados, porque estaba dentro o fuera de la zona de exclusión. Es un tema más o menos controvertido que ameritaría, digamos, una charla especial sobre ese asunto, y de alguna forma las verdades pueden ser medio relativas en función de quién da su opinión, ¿no? Volviendo al portaaviones, a partir del 2 de mayo volvimos sobre el continente, porque la amenaza submarina era tan grande que ya ponía en riesgo también la supervivencia del portaaviones. Y se había perdido la sorpresa táctica, ¿no? Había un Harrier que había detectado la flota. Eso fue el día 2 de mayo a la mañana. Así que bueno, a partir de ahí, el portaaviones con 2 buques se acercó a la costa, y dentro de lo que es el mar territorial, se estuvo navegando digamos, con la idea de constituir una flota en potencia, ¿no? En estrategia naval está ese concepto, que es, muy bien, yo no puedo hacer nada, no puedo atacar, no puedo o sea, hacer uso de las armas, ¿no? Para producir un efecto sobre un objetivo naval, pero lo que hago es me resguardo tratando de buscar la oportunidad de actuar cuando me sea favorable, ¿no? Cuando yo descubro que voy a ser efectivo. Así fue como el portaaviones se mantuvo en proximidad de Puerto Deseado, navegando, y progresivamente se empezó a replegar hacia el norte, sobre todo después que se desembarcaron los aviones para enviarlos a Río Grande, donde ahí operaron junto con los aviones Super Etendard. A partir de ese entonces, el grupo aeronaval embarcado quedó con los aviones Tracker nada más, de protección antisubmarina, Siquín y Alouette, y sin los aviones A4. Los aviones A4 cumplieron su función, hicieron ataques sobre San Carlos, partiendo desde Río Grande, y desde donde operaron junto con los aviones Super Etendard de la Armada,
y los aviones Mirage de la Fuerza Aérea, ¿no? Mirage y Dagger de la Fuerza Aérea. Mientras que los A4 de la Fuerza Aérea operaban desde San Julián. El portaaviones, bueno, a partir de ese entonces empezó a navegar hacia el norte, hubo algunos lugares que eran de especial riesgo, como por ejemplo cruzar la boca del Golfo Nuevo, porque las profundidades permitían a los submarinos nucleares acercarse más a la costa sin ser detectados. El submarino nuclear, si bien tiene las fortalezas que comenté de velocidad, la potencia que tienen es tal que los obliga a navegar a profundidades mayores para que la hélice no cavite, o sea, no genere aire detrás de la pala y burbujas en el agua que pueden ser vistas desde el aire y los vuelve indiscretos, cosa que puede ser una gran debilidad. Entonces, si bien el portaaviones estaba cercano a la costa y eso hubiera obligado a los submarinos a volverse detectables por arrimarse a la costa, cuando cruzábamos el Golfo Nuevo, ahí hay una especie, digamos, de canal profundo que a la entrada del Golfo Nuevo que permite el acercamiento de los submarinos como para poder hacer el ataque. Así que en esa zona fue cuando un tracker detectó una estela de submarinos en el agua y efectuó un lanzamiento de torpedo, ¿no? Con resultados que nunca se pudieron evaluar. Y bueno, yendo después hacia el norte, estuvimos navegando también unos días en el Golfo San Julián, y diríamos que en esa situación fue cuando se sabe, ya revelados algunos documentos secretos de la actividad británica en Malvinas, se supo que el submarino Splendid estuvo muy cerca del portaaviones 25 de mayo. Y quedan dudas de si realmente lo detectó o no lo detectó, o de si que no hizo el ataque para no ingresar al mar territorial argentino, digamos, expandiendo las dimensiones del teatro de operaciones al territorio argentino, lo que habilitaría a los argentinos a tomar represalias en el propio Reino Unido, ¿no? O sea, hasta en la isla de Gran Bretaña, para dejarlo claro. Así que todo el manejo de lo que es el teatro de operaciones es un tema complicado, porque el teatro de operaciones es el área que cada uno de los contrincantes, ¿no? De los beligerantes, definen en dónde van a realizar todas las operaciones del conflicto armado. Puede ocurrir que un Estado define unos límites y otro define un límite distinto, ¿no? Como yo creo que efectivamente ocurrió. Por ejemplo, es posible que Argentina haya dicho, bueno, listo, el teatro de operaciones está limitado a las 200 millas náuticas de Malvinas porque los británicos definieron una zona de exclusión total de 200 millas náuticas alrededor de Malvinas. Nosotros pongamos al crucero Belgrano a 220 millas, pero que el Reino Unido diga, no, no, mi teatro de operaciones es más grande que ese, porque el enemigo está en todos lados, no solamente dentro de las 200 millas, y lo ataco igual, como realmente ocurrió. Así que ese tema de las dimensiones del teatro de operaciones, para todo militar que tiene que planificar y hacer la guerra, es un tema de alto riesgo, ¿no? Es más, hasta ameritaría negociaciones políticas, acuerdos, para decir, bueno, listo, ¿definimos o no definimos un contexto geográfico hasta donde vamos a limitar nuestra disputa? ¿No? En una guerra limitada. Cuando la guerra es total, el fin justifica los medios y no alcanza el globo para combatir. Esto fue una disputa, digamos lo que se conoce como una guerra limitada, donde había un objetivo político que era negociar la soberanía de las islas por parte de la República Argentina y, bueno, recuperar las islas, la soberanía de las islas por parte del Reino Unido. Así que dentro de todo se dirimió en una guerra convencional moderada, donde
uno de los indicios más importantes de cómo se libró fue de alguna forma la caballerosidad con que ambas partes dirimieron la guerra, ¿no? En general, el que gana, cuando empieza a tener superioridad, no hace falta que apele a acciones fuera del derecho a la guerra. El que pierde es el que está más expuesto a decisiones que si no hace todo lo que puede, pierde la guerra. O sea que es el que más desafiado está a irse de los límites del derecho internacional para tratar de lograr una postura favorable, ¿no? Bueno, Argentina no, bajo ningún punto de vista desarrolló esas acciones, es algo creo que muy meritorio para la República Argentina, eso merece ser sabido porque no solamente la recuperación de las Malvinas el 2 de abril fue incruenta al costo solamente de sangre argentina, sino que luego, durante la guerra de Malvinas y en una lucha que a poco de empezar resultó desfavorable, Argentina se mostró, digamos, dentro de las reglas del derecho internacional y no como un país, digamos, descabellado, digamos, ¿no? Fuera de los límites del ser humano, ¿no?